Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 29:29. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Para comenzar esta reflexión, es imprescindible que comprendamos profundamente estos versículos. Nos revelan que los planes y la comprensión de Dios están mucho más allá del alcance humano. Dios no es un hombre glorificado, ni tampoco un ser ligeramente superior a los humanos. Trasciende por completo cualquier pensamiento o entendimiento que podamos tener. Nuestra mente, en su búsqueda de comprensión, es como un niño que juega en la orilla de un océano infinito, incapaz de sondear sus profundidades. Nuestra capacidad de comprensión es limitada, especialmente cuando tratamos de comprender la eternidad. ¿Cómo podemos nosotros, como seres finitos, comprender plenamente a un Dios que ha existido por toda la eternidad? Una pregunta que surge es: ¿qué estaba haciendo Dios en la eternidad antes de que existiera algo? Antes de que existiera un solo ángel, antes de la creación de los cielos y de la tierra, antes de las estrellas, de la luna y de los planetas, Dios ya existía. Es eterno de un extremo al otro, sin necesidad de un lugar, un planeta o incluso oxígeno para sobrevivir. Él no depende de la creación y sin embargo es el autor de todo. Mis caminos no son vuestros caminos, dice el Señor. Por la gracia de Dios, si has recibido el regalo gratuito de la salvación y tus pecados han sido perdonados, llegará un día en que darás tu último aliento en esta tierra. En ese día, Dios te dará un cuerpo glorioso y te elevará a su propia presencia, donde podrás contemplarlo en toda su gloria y majestad. En el cuerpo actual, hecho del polvo de la tierra, sería imposible soportar la plenitud de la gloria divina. La Biblia nos dice que ningún hombre ha visto a Dios y vivido, porque nuestros cuerpos mortales no pueden soportar tal santidad y pureza. Sin embargo, por la gracia divina, llegará el día en que estarás ante Él, sin depender ya de este mundo para vivir ni del aire para respirar. Es un gran error pensar en Dios como si fuera un hombre. Aunque la Biblia utiliza expresiones como mente de Dios, manos de Dios y ojos del Señor, estas descripciones son simplemente formas de ayudarnos a entender aspectos de su naturaleza. La mente de Dios simboliza su inteligencia suprema, sus manos, su poder, tus oídos, tu capacidad de escuchar nuestras oraciones, y sus ojos, el hecho de que Él ve todas las cosas. Sin embargo, estas descripciones no deben llevarnos a imaginar a Dios como un hombre. La Biblia deja claro que Dios es espíritu. Él es un espíritu real, con el que podemos relacionarnos, amarlo y conocerlo. Él no es una fuerza ni un objeto impersonal. Él es un ser personal, que puede ser conocido por los pecadores arrepentidos, quienes pueden llamarlo Abba, Padre. Qué maravilloso es tener nuestros pecados perdonados y ser llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios entra en tu vida, todo cambia. Te conviertes en una nueva criatura que ya no persigue los deseos de la carne y de este mundo, sino que es consumida por el deseo de conocer y relacionarse con Dios. Como declaró el apóstol Pablo, a fin de conocerle. Este es el verdadero anhelo de los santos, conocer a Dios. La Biblia nos muestra que es posible conocer a Dios. Algunas personas tuvieron relaciones íntimas con Él y se convirtieron en sus amigos. Nadie conocía a Dios como Moisés, quien tenía una relación única con el Creador. El Salmo 103.7 nos dice: negoció con Moisés sus caminos y con los hijos de Israel sus obras. En Éxodo
vemos a Dios revelándose a Moisés de una manera especial. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y él dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y dijo: yo también lo haré. Haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo tenga compasión. Y él respondió: no podrás ver mi rostro, porque nadie me verá. Y el Señor respondió: mira, hay un lugar junto a mí, allí estarás sobre el borde de la tierra, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y cuando haya quitado mi mano, te daré mi mano. Verás mi espalda, pero mi rostro no será visto. Éxodo 33, 17, 23. En este relato vemos cómo Dios protegió a Moisés mientras revelaba su gloria. Los ángeles, testigos de la majestad divina, observaron cómo el Señor protegía a Moisés con su incomparable santidad. Dios, en su misericordia, permitió que Moisés vislumbrara su bondad y majestad, pero dejó en claro que ninguna de un hombre puede ver su rostro y sobrevivir. Esta experiencia de Moisés nos recuerda que la relación con Dios es personal y transformadora. La intimidad con Dios nos lleva a una nueva comprensión de su santidad, poder y amor. La eternidad con Él será el momento en que finalmente comprenderemos en toda su plenitud lo que significa estar en la presencia del Creador. Dios le dio a Moisés un lugar específico para pararse y no se le permitió ver el rostro de Dios. Moisés solo podía mirar la espalda de Dios. La idea es que solo podía ver lo que estaba detrás de Dios, pero no a Dios mismo. En ese tremendo momento, los ángeles estaban presentes, observando cómo un ser humano experimentaba algo tan sublime como ver la espalda del Señor. Dios necesitaba proteger a Moisés, porque sin esa protección, él habría muerto al ver el rostro de Dios. Nuestros cuerpos mortales, marcados por el pecado, no pueden soportar tal pureza, santidad y gloria. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Él habita en un reino de misterio, un lugar que ningún hombre ha conocido ni visto jamás. Un ser humano puede ver un ángel y aún así vivir, pero no puede ver a Dios y aún así vivir. En el año en que murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Un solo vistazo de la gloria de Dios fue suficiente para que Isaías lamentara sus propios pecados e indignidad. Juan, en su experiencia de la gloria divina, cayó a los pies de Jesús como si estuviera muerto. Pablo, a su vez, tuvo un encuentro con la gloria de Dios en el camino a Damasco, más allá de la experiencia descrita en 2 Corintios 12. Este evento fue tan extraordinario que apenas podía describirlo. Conozco a un hombre en Cristo que desde hace 14 años, hace tiempo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí, su rostro resplandecía. En Éxodo 34, 29, 30 está escrito: cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley del pacto en sus manos, no sabía que la piel de su rostro resplandecía, porque había hablado con el Señor. Cuando Aarón y todos los demás israelitas descendieron del monte Sinaí con las 2 tablas de la ley del pacto en sus manos, él no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con el Señor. Los israelitas vieron a Moisés, su rostro resplandecía y tenían miedo de acercarse a él. Este encuentro con Dios transformó a Moisés físicamente. Su rostro brillaba tan intensamente que los líderes y el pueblo de Israel tenían miedo de acercarse a él. Tuvo que cubrirse el rostro con un velo. Lo más sorprendente es que Moisés no era consciente de lo que le había sucedido. Era un hombre humilde y manso, pero experimentó a Dios de una manera que nadie más lo había hecho.
La humildad y la mansedumbre llevan a una persona lejos con Dios. De hecho, nuestra comprensión de Dios depende de reconocer que Él trasciende todas las limitaciones humanas. La Biblia, en su sabiduría poética y profunda, utiliza atributos humanos para describir lo divino. Sin embargo, esto es solo un puente lingüístico para ayudarnos a entrar en el reino espiritual. Este lenguaje antropomórfico no describe literalmente la naturaleza de Dios, sino que sirve como herramienta para que nuestras mentes finitas intenten comprender lo infinito. Considere la inmensidad del universo, la complejidad de la creación y las intrincadas manifestaciones de la vida. Todo esto es solo un reflejo de la grandeza de Dios. Los caminos del Señor, como se menciona en Isaías 55, 8, 9, no solo son diferentes a los nuestros, están en una dimensión completamente diferente. Son tan altos como los cielos sobre la tierra. Esta diferencia no es solo de grado, sino de naturaleza. Cuando hablamos de la inteligencia, el poder, la visión y la audición de Dios, utilizamos términos familiares, pero en realidad estas características están mucho más allá de nuestra comprensión. Su inteligencia no es como la de un humano, no está limitado por el tiempo, el espacio o la materia. Su poder no es simplemente fuerza física, sino la esencia que sustenta toda la existencia. Su vista y su oído no son sentidos, sino la expresión de su omnisciencia y de una conciencia que todo lo abarca y que penetra los secretos más profundos y las verdades más ocultas. Retratar a Dios como hombre es una limitación impuesta por el lenguaje y la imaginación humana. Dios es espíritu, como lo afirma claramente la Escritura. Este espíritu no es una fuerza impersonal, es un ser personal, relacional e íntimo. Es un espíritu que desea relacionarse con su creación, que ama y cuida, que se comunica con la humanidad de diversas maneras a lo largo de la historia. La interacción de Dios con Moisés, registrada en el Salmo 103:7, es un claro ejemplo de esta relación personal. Moisés conocía a Dios de una manera sin precedentes. A través de él, Dios reveló no solo leyes y mandamientos, sino también su carácter, su misericordia, justicia, paciencia y amor. Las leyes dadas no eran solo reglas, sino un reflejo de la estructura moral del carácter divino. En el Nuevo Testamento, esta comprensión de Dios se profundiza aún más. Jesucristo, Dios encarnado, vino a revelar al Padre de una manera nunca antes conocida. Mediante en Cristo, vemos la máxima expresión del amor de Dios, un amor tan profundo que condujo al sacrificio máximo. En Jesús, el Dios invisible se hace visible, el Dios incomprensible se hace comprensible y el Dios lejano se convierte en amigo accesible. El anhelo del apóstol Pablo de conocer a Cristo es en realidad un deseo de conocer a Dios más profundamente. Este viaje no es exclusivo de una élite espiritual, sino que está abierto a todo creyente. Es un viaje al corazón de Dios, donde descubrimos su naturaleza, sus deseos y su propósito para nuestras vidas. Nuestra relación con Dios nos transforma. Cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás y cómo interpretamos el mundo. En Dios encontramos una nueva identidad. Ya no estamos definidos por nuestro pasado, nuestros fracasos o nuestras limitaciones. Estamos definidos por su amor, su gracia y su poder trabajando en nosotros y a través de nosotros. Entender a Dios como espíritu y como ser personal y relacional no es solo una cuestión de conocimiento teológico, sino una experiencia transformadora que nos cambia de adentro hacia afuera. Es una invitación a un camino de fe donde podemos conocer a Dios no como una fuerza distante e impersonal, sino como un Padre amoroso, un amigo fiel y un Salvador poderoso. Este es el corazón de la fe cristiana,
un viaje hacia el misterio y la majestad de conocer a Dios.